Que se llama En el mismo barco. Es una serie que, dos cosas. Uno, tiene que ver con lo que estamos viviendo este mes. Este mes estamos viviendo nuestro primer aniversario, ¿sí? Y yo esta semana que pensaba en la serie, el día de ayer que preparaba el sermón, yo decía, es impresionante cómo Dios, como dice el libro de los Hechos, agrega a la iglesia los que tienen que ser añadidos. Recuerdo el primer grupo cuando inició esta iglesia, éramos alrededor de 25 personas, y de repente hasta en broma me dicen, hombre, pastor de poca fe porque renté este lugar, ¿no? Está pequeño. Y se me venía a la mente cómo Dios ha ido añadiendo cada persona. Y cada persona ha sido clave. Mira, cuando yo digo que ha ido añadiendo, me refiero a personas que tal vez llegaron inmediato a que abrió la iglesia, o personas que llegaron el domingo pasado, o personas que están llegando este mismo domingo. Predicábamos hace algunos meses que somos piedras vivas. El apóstol Pedro dice que el templo espiritual del Señor se forma por piedras vivas. Tuvimos una predicación que se llamaba No somos ladrillos, somos piedras con diferentes formas, tamaños, texturas. Y en nuestra diversidad es como se forma el templo espiritual del Señor. Es imposible que una iglesia sana sea formada por 50, 70, 100, 200, 500, el número que sea la membresía de la iglesia, pero por personas que sean exactamente igual. No se puede. Es una iglesia que si está formada por puras personas iguales, tiende a fracasar. Va al fracaso. En la diversidad es donde se forma la iglesia y donde el Espíritu Santo de Dios, que es quien dirige a la iglesia, actúa. Entonces, esta serie tiene que ver con que hoy diferentes personas, de diferentes formas, maneras de pensar, diferentes estados, incluso diferentes países. También veíamos una predicación hace poco en donde les decía, aquí en esta congregación hay gente de más de 5 países distintos y de más de 2 estados diferentes. Hay mucha diversidad, pero lo importante es que estamos en el mismo barco. Y de eso se trata esta serie que consta de 4 enseñanzas. Esta es la primera, y cada enseñanza tiene que ver con historias que pasaron dentro de un barco o dentro de una barca. Y el día de hoy vamos a ver las barcas de Tiberias. ¿Por qué? Porque estamos a 29 días de nuestro primer año de Punto de Conexión. Y yo te quiero decir algo, que este barco de Punto de Conexión no es el fin por el que estamos aquí. Es bien bonito. Es un lugar en donde en muy poco tiempo hemos encontrado muy bonitas amistades que se están convirtiendo o ya incluso se convirtieron en familia. Hemos hallado afinidad, apoyo, cariño, comprensión, oración, etcétera, etcétera. Y tenemos meses de conocernos. Pero aún así, este barco llamado Punto de Conexión no es el objetivo por el cual nos juntamos. No es el fin por el cual un día Dios puso en un grupo de personas una visión para iniciar una iglesia. El barco de Punto de Conexión es solo un medio para acercarnos a Jesús. Es importante, iglesia, que tengamos esto bien presente. La iglesia, y en este caso hablando de esta iglesia, es solo un vehículo que nos va a llevar a Jesús. No es el todo ni el fin. Y otra cosa, y muy probablemente así es, tal vez no es el mejor barco. Tal vez hay barcos más bonitos, más grandes, hay cruceros. A lo mejor Punto de Conexión es una lancha tiburonera. Ya le vamos a poner el piso de cristal para que empiece a verse más bonita. Y tal vez hay barcos mucho más padres, ferries, toda la diversidad de naves marítimas que puede existir. Puede haber muchas más. Y esta es chiquita, y sí lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Estamos dentro de este barco. ¿Y ahora qué hay que hacer?
remar y permitir que este barco nos acerque a todos cada vez más a Jesús. Este barco tiene imperfecciones, bastantes, físicas, en las personas que estamos. O sea, físicas no me hablo de física, sino del lugar, ¿verdad? Se quedaron todos así. No, hablo de las instalaciones. ¿A quién le tocó el calorcito cuando nada más teníamos 2 aires? Estuvo bien sabroso, ¿verdad? Como les dije hace 3-4 semanas que estuvo Mar por acá, fue muy incómodo, yo estaba muy apenado, la gente ya no cabía. El no tener un lugar más cómodo, pues es una imperfección. Pero más allá del lugar físico, los líderes, los que estamos operando la iglesia, tenemos así de imperfecciones, así de errores, bastantísimos. No somos ni por accidente modelos terminados, la regamos a cada rato. Y todos, y los que no están en el liderazgo también. Y un día se nos va a pasar festejar tu cumpleaños y que te mande un mensajito. Y un día se nos va a olvidar saludarte. Y un día vas a levantar la mano para hacer algo y se nos va a olvidar que levantaste la mano. Y no te llamamos y habremos llamado a alguien más. Sí, tiene muchas imperfecciones. Pero trabajamos para que sea un medio seguro, a través del cual podamos llegar a Jesús. Con todo esto lo anterior, créemelo, que el fin de la iglesia es trabajar arduamente con el mayor apego escritural para ser el vehículo que nos lleve a todos a buen puerto y ponernos frente al Señor. Ese es el fin de la iglesia. Llevarnos frente al Señor, ¿para qué? Para que podamos cambiar nuestra manera de vivir, para que podamos a lo mejor caer como Pedro delante del Señor y reconocer que somos hombres pecadores, mujeres pecadoras. ¿Para qué? Para que cuando estemos frente al Señor lo empecemos a seguir y empecemos a parecernos cada vez más a Jesús. Ahora yo te hago una pregunta. No me la tienes que contestar, y menos ahorita. ¿Qué te motivó a subir a este barco? ¿Qué te hizo venir aquí? ¿Qué fue eso que dijiste? Voy a llegar. Son buena onda la raza ahí de Punto de Conexión. Cocinan rico, siempre hay comida bien sabrosa. ¿Qué te hizo estar? ¿Qué te hizo estar aquí a pesar de que en un principio sufríamos de bastante calor? ¿Qué te hizo estar aquí a pesar de que antes estaban las bocinas aquí, a esta altura? Y al que les tocaba estar aquí, no hombre, era martes y todavía no oía. ¿Qué te hizo estar aquí? O como me dijo una vez una persona: pastor, es que usted no parece pastor. Quédate con eso y ahorita seguimos. ¿Qué te hizo subir a este barco? No con lo de que no parezco pastor, no. ¿Qué te hizo subir a este barco? Vamos a esta historia, Juan capítulo 6. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias, como se llama el sermón del día de hoy, varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron al lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado
su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? A ver, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban en el desierto. Las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Ahora, esto que acabamos de leer en Juan capítulo 6, a partir del versículo 22, sucede en el siguiente contexto y sucede al día siguiente del milagro de la multiplicación. ¿Se acuerdan del milagro de la multiplicación? De los panes y los peces. Esta multitud que lo siguió era la multitud que había sido alimentada con solo 5 panes y 2 peces. Acababan de presenciar un milagrazo. Voy a decir algo con todo respeto. Dice la palabra que las personas naturales, las cosas espirituales, les son una locura. La gente, la multitud que estaba ahí, que no eran discípulos de Jesús, porque cabe mencionar que Jesús no nada más tenía 12 discípulos. Esos ya eran los apóstoles para este entonces. Pero además de los 12, Jesús tenía otro grupo de discípulos que ya andaba con él hacia todos lados, que aprendía de sus enseñanzas, que seguía sus estatutos. Y había gente en esa multitud que eran apóstoles, discípulos y multitud. Y esto es lo que voy a decir con todo respeto. Para los apóstoles fue una gran enseñanza. Para los discípulos también fue una enseñanza, pero fue un momento más de comprobar que estaban siguiendo al hombre correcto. Fue un asombro muy grande, pero para las multitudes fue un gran espectáculo. Para las personas naturales, Pablo lo dice, las cosas espirituales no las pueden discernir espiritualmente, sino naturalmente. Imagínate un hombre que le llevan 5 panes, 2 peces y le da de comer a 5,000 puros hombres, más mujeres, más niños, probablemente entre 9 y 11,000 personas. ¿Qué clase de espectáculo era este? Podrían haber dicho, si hubiera existido en su tiempo, ¿qué clase de David Copperfield es este? ¿Es un acto de magia? ¿Cómo lo hizo? Y quedaron asombrados. Pero resulta que esa noche, entre que digerían o discernían qué había pasado, cómo lo había hecho, qué estaba sucediendo, me quiero imaginar que la multitud tal vez iba con los que veían que era el staff de Jesús. Oye, ¿qué pasó? Dime cómo le hizo, cómo está el truco, dónde habían escondido el resto de los panes y peces. Y en lo que estaban ahí tratando de entender la situación, Jesús se va. ¿Por qué se va? Porque antes de la multiplicación le acababan de avisar que su primo y consiervo y compañero de ministerio, Juan el Bautista, lo acababan de decapitar. De hecho, Jesús no iba a atender a esa gente, sino que dice que Jesús tuvo compasión, y viendo la necesidad de la gente, Jesús tuvo compasión, y bueno, fue ahí con la gente, los atendió, los sanó, les dio la noche o la tarde, y después los alimentó. Entonces termina ese evento, y Jesús se va. Jesús se va caminando por la montaña hacia el otro lado del lago de Tiberias. Sus discípulos agarran una barca
y se van. En ese en ese viaje es cuando Jesús se les aparece caminando sobre el agua y piensan que es un fantasma, no se acuerdan de ese pasaje. Y después de esto, eso fue en la noche cuando se asustaron por Jesús, amanece y sucede esto, que estaban buscando a Jesús, necesitaban todavía respuestas, querían seguir al hombre que había multiplicado los alimentos. Y entonces llegan unas barcas ahí a donde estaban ellos, en la orilla donde estaban ellos en el lago de Tiberias. La Biblia no nos dice si las agarraron a la mala, si contrataron el ferry, pero nos dice que abordaron esas barcas para ir a buscar a Jesús. Vieron que los discípulos habían agarrado una noche antes una barca rumbo a Capernaum, que era enfrente, y dijeron, me late que para allá se fue su maestro. Y se suben a las barcas y empiezan a movilizarse hasta Capernaum. Y encuentran a Jesús en una sinagoga. Esto nos lo dice el versículo 59. Y cuando se encuentran con Jesús, le hacen esta pregunta. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Como que ¿qué tenía que ver eso con la Navidad? O sea, lo estaban buscando para otras cosas. Y no supieron decirle las cosas para las cuales lo estaban buscando. Se pusieron nerviosos. Y como cuando vas a una entrevista de trabajo todo nervioso y empiezas a querer romper el hielo con preguntas que nada que ver. ¿Te ha pasado? La chaviza cuando anda ligando que no sabe cómo romper el hielo y empiezan a decir cosas que nada que ver. Ah, no, pues sí. No, pues no. ¿Y cuánto tienes en playa? No, pues 5 meses. Ah, poquito, sí. ¿Y tú? No, pues 3. Ah, no, un chorro. Rabí, ¿cómo que te iba a decir? Ah, sí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús no les respondió, ignoró esa pregunta. Le hicieron la pregunta incorrecta. Jesús, en vez de contestarles, los reprende, los regaña y les dice, ustedes no vinieron aquí porque entendieron la señal que acabo de hacer. Ustedes no están aquí porque quieren seguirme a mí, sino en pocas palabras, por morbosos. Porque quieren que siga yo haciendo señales, que siga dándoles espectáculo. Y si supieran que lo que yo les di es nada en comparación al verdadero pan de vida que soy yo, no, hombre, otra cosa sería. Jesús no les responde cuándo llegó, sino que los reprendió porque estaban ahí por los motivos incorrectos. Grabémonos esto, los motivos incorrectos. Después Jesús les da una gran enseñanza. No tuvo piedad de ellos teológicamente hablando. Eran nuevos, andaban buscando señales y milagros y Jesús les empieza a dar una cátedra de doctrina y teología. Eso debemos de apuntarlo. No los pasó primero por los 5 pasos y lo no sé qué y lo no sé qué. ¡Pum! Directo. Sacó la espadota teológica y les empezó a decir, yo soy el pan de vida. El maná que recibieron sus padres no se los dio Moisés, se los dio mi Padre, y de la misma manera mi Padre les está dando este pan de vida que soy yo. ¿Y cuáles son las obras que quiere que haga el Padre? Ninguna. Y les avienta ahí la doctrina de la salvación. Y les dice, ninguna obra, solamente con que crean en mí van a poder tener la vida eterna. Paz, los evangelizó, les dio doctrina, les dio teología, y empezó a meterse cada vez más en temas que eran cada vez más duros de entender. Les empezó a decir, el que no come mi carne y mi sangre, y todos se quedaron así. Y de ahí empezó, porque la historia nos narra que a los primeros cristianos los consideraban caníbales. Porque participaban de comer del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Pero Jesús lo dijo bien claro: si no comen mi carne, que por ustedes va a ser entregada. No en un sentido literal, sino figurado. Y la raza empezó: no, por raza, dicen que ya no va a haber milagros. Como que esto ya se está poniendo medio raro. Nosotros vinimos por otros pececillos, vinimos por otro guachinango y ya está hablando de canibalismo, vámonos. Y se empezó a poner medio raro. Y ahorita vamos a ver en qué terminó esa situación. Porque pocos permanecieron. Se empezaron a ir. Llegaron con toda la ilusión y morbo de seguir viendo al hombre que acababa de hacer un milagro extraordinario. Pero cuando ese hombre les empezó a hablar la verdad, la palabra de Dios, las profundidades de la palabra de Dios, dijeron: no es lo que estamos buscando. Estamos buscando milagros, show, espectáculo. Estamos buscando cosas que nos beneficien de manera inmediata, que beneficien la carne, que me beneficien a mí. Quiero 4 puntos a destacar. El primero es: gente de la multitud se preguntaba a dónde había ido Jesús. La gente quería saber dónde estaba ese hombre al que acababan de ver haciendo una cosa sobrenatural y extraordinaria. Y yo te quiero preguntar esta tarde: ¿en algún momento has dejado de ver a Jesús? Y hablo de esta barca. Cuando llegaste aquí, que nadie tiene más de un año, ¿verdad?, de haber llegado aquí. Entonces sí te puedes acordar. Sí le puedes ganar la lucha al alemán. Cuando llegaste aquí, a esta barca llamada Punto de Conexión, ¿habías dejado de ver a Jesús? ¿Habías perdido de vista a Jesús? ¿Estabas tan emocionado o tan expectante, más bien dicho, tenías tantas expectativas de volver a ver a Jesús como en algún momento lo viste? Ellos estaban emocionados y querían volver a ver al Señor Jesús, a ese rabino que había multiplicado los panes y los peces. Pero de pronto, ¡pum!, ese rabino ya no estaba. Iglesia, esto nos pasa muchas veces. Caminamos con el Señor, tenemos una experiencia con el Señor. El Señor hace un milagro en nuestras vidas, hace cosas extraordinarias en nuestras vidas y de pronto, ¡pum!, lo dejamos de ver. Se nos perdió. ¿Y dónde está Jesús? ¿Sabes que a veces pasa incluso en la vida cristiana? Pasa en la vida de iglesia. Y entre el activismo, las responsabilidades, la planeación de eventos, perdemos de vista al autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesús. Y estamos envueltos en tantos rollos. En nuestra casa, en las responsabilidades del día a día, en el trabajo, en las cosas duras que han pasado. Y creemos, sí creemos en ese Jesús que tiempo atrás hizo un milagro para nosotros. Ese Jesús que tiempo atrás tocó nuestras vidas, pero que en medio de muchas cosas lo hemos perdido de vista. Sabemos que existe. Sabemos quién es. Sabemos lo que es capaz de hacer. Pero lo hemos dejado de ver. Yo no sé si llegaste a esta barca tiburonera buscándolo.
tratando de encontrarlo de nuevo. Déjame me subo a esta barca, aunque se ve media rarita, pero veo que mucha banda se está subiendo. Pues chance y en una van para donde está Jesús. Chance y me vuelvo a encontrar con Él. Chance y lo vuelvo a ver haciendo maravillas para mí en mi vida. Y te has subido a esta barca, en donde te prometo que estamos haciendo todo lo posible para ir en la dirección correcta, que es el Señor Jesucristo. Si lo has vuelto a encontrar, yo te quiero decir algo: ya no lo pierdas de vista. Si estás viendo que va la barca y que tal vez el Señor está del otro lado y nos está hablando como aquella vez que restauró a Pedro, que Jesús estaba en la orilla y les dice: hijitos, y si te está llamando porque ya vio que vienes en la barca, no te distraigas, sigue, rememos más fuerte y más fuerte y más fuerte para llegar cuanto antes a su presencia, a sus pies. Punto número 2. Las multitudes y algunos de los que ya eran discípulos usaron las barcas recién llegadas. Y la iglesia debe ser esa barca. Líderes, servidores, miembros de esta congregación, que nunca nos olvidemos para qué es esta barca. Esta barca, el fin de esta barca no es hacer activismo. Las actividades sirven y ayudan para muchas cosas, pero todo ese activismo que pueda haber tiene que llevarnos a Jesús. Que nunca se nos olvide que la iglesia debe de ser el vehículo que llegue a cada persona que cruce esa puerta a conocer a Jesús. Que siempre sepamos, iglesia, que esa es nuestra función: llevar a la gente a los pies del Maestro. Número 2. De este punto 2, el subpunto número 2. Agradece y valora la barca, aunque sea tiburonera. Dale gracias a Dios por Punto de Conexión, porque Punto de Conexión no soy yo. Como yo lo he dicho, hoy estoy yo aquí y yo estoy en la nómina nomás. Digo, no hablando en sentido literal, porque no hay nómina en esta iglesia para nadie, pero sí en la nómina del reino. Yo estoy aquí. Y el otro mes el Señor puede decir: ya no, va a estar alguien más. Y gloria a Dios por eso, porque el dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. Démosle gracias a Dios por Punto de Conexión. Gracias por esa barquita media rara que se nos atravesó ahí en el camino, que la vimos llegar en el momento crítico, en un momento que estábamos heridos, débiles en la fe, maltratados, en momento de crisis, de desorientación, de confusión. Y bendito Dios, porque así como esa multitud vio llegar las barcas de Tiberias y dijeron: ahí está, esta puede ser, este puede ser el medio que me vuelva a llevar a Jesús. Gloria a Dios por Punto de Conexión, porque llegó para todos, porque incluso para los 25 con los que inició esta iglesia, Punto de Conexión llegó. Nosotros no lo formamos, lo formó el Señor y lo puso frente a nosotros. Y solamente nos hizo una invitación, y lo diferente es que nos tocó ser los primeros en subirnos. Pero los primeros que iniciamos no somos Punto de Conexión. Todos los que pertenecemos a esta iglesia somos Punto de Conexión. Gracias a Dios por esta barquita, valorémosle. Agradezcamos a Dios porque hoy podemos estar en esta lanchita tiburonera.
También quiero decirte que la barca no es Jesús. Así que no ames más a la barca que a Jesús. Valórala, ámala, ora por ella, cuídala, constrúyela, pero nunca la ames más que al dueño de la barca. Porque hay veces que nos ponemos la camiseta bien machín de nuestra iglesia, y qué bueno. Y empezamos a vender merch, que vamos a vender, no creas que no. Y la traemos, .cnxn. Y el llaverito y la funda del cel. Y qué bueno que traigamos puesta la camiseta. Pero arriba de esa camiseta hay que traer puesta la camiseta del reino de Dios. Que eso es lo más importante. No ames nunca más a tu iglesia que a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que estás en la barca. No importa cómo es que hayas llegado. Yo me gozo bastante, créanme, cuando nos platican, no sé si a mí, las historias de cómo llegaron. Un día vamos a hacer una reunión para platicar esas historias, porque mira, no por chisme. Por chisme santo, no es cierto, te voy a decir por qué. Porque el testimonio edifica la fe del que lo oye. Y son historias en donde dices, Dios, solamente tú. Historias inverosímiles. Historias que dices, ¿neta? Ha habido varias gente que es que puse en Google y fue de las primeras que me apareció. ¿Cómo? No sé, no hemos pagado un solo peso para publicidad. No pasamos de 200 seguidores en Instagram, ¿no? Y síganos, por cierto, para pasar de 200. Vamos a hacer una auditoría en estos días. Nada, es cierto. Y le salimos en los primeros 3 opciones. ¿Cómo? Y después yo me meto, Iglesias Cristianas en Playa del Carmen, y ni aparecemos. Es que iba pasando y vi, y leí el QR. Es que me metí en el QR, me llevó a la red social y vi un reel de una palabra que era justo lo que yo estaba necesitando. Me han dicho también, pues me trajeron. Ya se rieron los que dijeron eso. Y gente que me ha dicho, pues a mí me trajeron. Me amarraron. Hoy están sirviendo al Señor. Gloria a Dios por eso. Hubo por ahí alguien que me dijo, no, pues vi muchos carros. Y dije, vamos a ver qué rollo, qué venden o qué regalan. Y no importa si llegaste destruido, maltratado, dolido. Déjame decirte que los primeros 20 y tantos que estuvimos aquí, llegamos bien destruidos. ¿Me equivoco? No importa cómo hayas llegado, porque esta barquita nos está llevando al único que es capaz de restaurar vidas, que es sanar corazones, al único que es capaz de darnos paz, amor, crecimiento, paciencia, madurez. Qué bueno que estás aquí. Déjame decirte, qué bueno que estás aquí. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a construir, por edificar esta iglesia. Gracias por venir a cubrirnos nuestras faltas, nuestros errores. Gracias por venir a aportar lo que nosotros, los líderes, no tenemos. Gracias por cada mano que ha ayudado. Gracias por cada miembro. Gracias por cada uno de los que ha dicho, yo quiero servir. Cuenten conmigo. Gracias. Gracias por cada sonrisa, por cada abrazo, por cada situación que nos ha hecho sentir el amor de Cristo
en ti, porque juntos formamos ese cuerpo del Señor. Número 3, la famosa pregunta incorrecta que le hicieron. ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo llegaste acá? Que es igual a: Jesús, ¿dónde andabas? ¿Cuántas veces nos has hecho esa pregunta? Yo muchas. Ay, que ya parece que vamos a caer. Como dice el Salmo, me resbalo, atiéndeme. Y creemos que ya estamos cayendo, y en eso llega el Señor y nos rescata. Yo sí le he dicho, a lo mejor soy muy irreverente, pero le he dicho: ¿dónde andabas? Y el único que andaba perdido era yo. Cuidado con las preguntas incorrectas que nos hacen perder tiempo nada más. ¿Se la podemos hacer? Sí. Una vez. No estemos ahí al día siguiente de que nos encontramos con Jesús. Todavía no, Señor, te pasaste, te hubieras llegado una semana antes. Llora una vez y dile: Señor, ¿dónde estabas? La neta, ya no podía. Pero después empieza a disfrutar de estar en su presencia. Ríndete, déjate amar, aprende de Él. Deja que sus instrucciones, que su amor, que su Santo Espíritu te restaure, te levante, te vuelva a formar. Forme el carácter de Él en ti. Puede que el motivo principal de subirnos a la barca no fue el correcto, Puede que hayas llegado aquí buscando un favor de Dios. Mira, Señor, si me das la chamba, lo que queda el 26 me voy a congregar. Puede que llegaste aquí buscando sanidad física o interior. Puede que llegaste aquí buscando respuestas para salvar tu matrimonio, tu familia. Puede que llegaste aquí porque te corrieron de otra iglesia. Puede. Y tal vez esos no son los motivos correctos. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios por ese motivo que te trajo esta barca. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese corazón roto, por esas lágrimas, por esa desesperación, por esa angustia. Gloria a Dios por ese momento en que creíste que la relación con tu esposo o esposa se había acabado, con tus hijos. En el momento en que creíste que estabas quebrado financieramente. En el momento en que buscaste incorrectamente intercambiar un favor con Dios. Gloria a Dios por ese momento incorrecto que te trajo esta barca. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Porque eso nos acercó a Jesús. Eso nos acercó a Jesús. Y por último, el último punto: pocos permanecieron. Avanzamos unos versículos de lo que leímos hasta el 60. Dice: muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. No los 12. Esto lo dijeron los otros discípulos, los que ya lo seguían. ¿Por qué? Porque para este punto las multitudes, les dije que eran 3 grupos: los apóstoles, los discípulos y las multitudes. Las multitudes ya no estaban. Desde que les dijo: señores, ya no va a haber multiplicación, vámonos. Que dicen que ya no. Y se empezaron a ir. Y los que quedaban, que incluso eran discípulos, empezaron a decir: oye, no le entiendo. Que el cuerpo, que la sangre, que si esto, que si lo otro, que si el pan, que si el maná. Yo nomás quería ver milagros. Y empezaron a decir: la neta, esto es bien difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, a los apóstoles, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna, Señor. Nosotros creemos y sabemos que tú
Eres el Santo de Dios. Y Jesús hoy voltea contigo y te dice: ¿y si no te hago el milagro? ¿Y si en la entrevista de esta semana no te dan la chamba? ¿Y si viniste buscando novio o novia y sigues más soltero que monje franciscano? ¿Y si siguen las broncas en tu casa? ¿Van a marcharse o van a permanecer? Y esas son las palabras que el maestro te dice hoy. Yo me lo imagino observando a todos los que mucho rollo y todo lo que están, y mucha teología, mucha doctrina. Yo quería algo de empoderamiento, de prosperidad. Yo creo que uno dijo: yo ya traía mi pacto. ¿A qué horas van a abrir el área de la hora de los pactos o qué? Mucha teología y nada de pacto, vámonos. ¿A qué horas van a hablar del yo? Y el Señor te dice: ¿y si no hago lo que tú quieres? ¿Qué rollo? Yo creo que Él empezó a ver que se empezaban a ir, y después de observarlos voltea con los 12 y les dice: ¿qué onda con ustedes? ¿Hablen ahora o caen para siempre? Jalan o se enclochan. Y el Señor les dice: ¿se van a marchar también? Pero Pedro le dice unas palabras que para mí son de mis favoritas en toda la Biblia. Hay que imaginar al buen Pedro como era emocional, con un nudo en la garganta, con la voz quebrada, diciéndole: Señor, esta la pregunta ofende. ¿A quién iremos? Y si me voy de aquí, ¿a dónde me voy? ¿Qué más tengo, Señor? Como dijo el salmista: pues, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y no hay nada en el mundo que desee más que a ti. ¿A dónde voy, Señor? Si solamente tú tienes las palabras de vida eterna. ¿A dónde? Pocos permanecieron. Para este punto se habían ido las multitudes, los discípulos se empezaban a ir, porque Jesús exigió compromiso y desafió sus ideas. ¿Te irás o contestarás como Pedro?